el maestro Horacio Franco, el mejor flautista de México, miembro de esta familia sin censura, listo para dejar, le decía la víbora chillando. ¿Cómo estás, querido Horacio? Pues muy feliz de oír la mesa anterior que estuvo de veras de rechupete, de oír todo el programa de hoy que estuvo también maravilloso y de verte también. Pues gracias por invitarme a esta nueva mesa que estoy dispuesto a dar lo mejor de mí como siempre. Gracias, Muchas querido gracias, Vicente. Horacio. Gracias. Saludo a la historiadora, amiga de esta familia sin censura, Carla Mote. Querida Carla, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muchísimas gracias por invitarme nuevamente en esta noche decembrina a platicar un ratito. Gracias, Vicente, y hola, Horacio. Y sumamos también a esta mesa de diálogo junto a Horacio Franco, a Carla Mote, a nuestro querido Jorge Armando Rocha, el gran Jorge Armando Rocha, comunicador independiente, miembro de esta familia sin censura. Estoy al pendiente, compañeros. Jorge Armando Rocha, ¿cómo te va? Estimado Vicente, Carla, Horacio, un placer. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho ánimo, muchas ganas. Muy Muy buenas bien, noches. pues vamos a entrarle a los temas porque vaya que si hay temas. A ver, Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dice que siempre no, que escucharon las voces y bueno, obviamente se dan golpes de pecho los Ciro Murayama porque no van a continuar con estos procesos judiciales ante la Fiscalía General de la República contra los consejeros y consejeras que votaron por aplazar los procesos de revocación de mandato, tal y como lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué sentimiento te genera? ¿Qué opinión te deja, Horacio Franco, esto de vamos con todo? Bueno, siempre no. Mira, el presidente todas las mañanas, o casi todas, que lo seguimos, siempre dice que él está totalmente separado de los otros poderes. Pero no se puede negar, obviamente, la enorme fuerza que tiene su voz, la agenda que dicta su voz todas las mañanas en cada una de sus conferencias. Entonces, ahí no hay otra cosa más que deducir que Gutiérrez Luna, obviamente, oyó este pensamiento de lo que AMLO no haría, de lo que AMLO no aconseja hacer, pero no dictó líneas. Seguramente, mira, en verdad, si creemos, y yo sí creo fiel y firmemente en la palabra del presidente, porque lo ha demostrado con creces, porque lo ha hecho con actos y con hechos que finalmente denotan que es una gente de bien. Estuve oyendo mucho las conversaciones que tuviste con alrededor de lo que dijo Solalinde. Yo mañana voy a publicar en El Soberano un artículo sobre esto, de la santidad, que no es otra cosa más que un enorme sentido común y una enorme bondad y un enorme preocuparse por el pueblo y preocuparse por sus principios del presidente, ¿no? Entonces eso lo puede tener una gente como Solalinde, lo puede tener una gente como tú, lo puede tener una gente como cualquier ciudadano, de ser bondadosos y de tener un cierto nivel de santidad, lo que llaman santidad, pero esa es otra cosa. Finalmente yo creo que Andrés Manuel tiene una gran verdad, que es la verdad que ha defendido toda su vida y que es un demócrata bondadoso, un demócrata que ve por el pueblo, el primer presidente que en siglo, en muchos años después de Cárdenas se está preocupando por repartir la riqueza. Entonces, obviamente AMLO es como es y no dicta línea, pero además, como tú lo decías muy bien hace un rato, es un provocador, es un gran provocador, pero es un gran político, pero es un gran economista, sabe de economía, sabe lo que está haciendo con la economía, sabe lo que está haciendo con la energía, sabe lo que está haciendo con todo. O sea, Andrés Manuel es una suerte de comodín político que en un momento dado puede estar con Carlos Slim platicando y en otro momento puede estar con el más humilde, con la más humilde en las más humilde de las fondas en un camino a Oaxaca o lo que sea, porque él sabe lo que es México, sabe que tiene que estar bien y que sabe que gobierna para todos los mexicanos. Entonces, con lo de Gutiérrez Luna, no me voy más lejos, simplemente lo único que quiero decir es que Gutiérrez Luna lo que hizo ha de haber sido, ¿no? Ha de haber sido el recapacitar y decir, chino, o sea, sí, esto es demasiado, sí, nosotros todos quisiéramos ver un proceso judicial contra estos funcionarios del INE, que ya no son funcionarios, ya no son del INE, ya son un partido político aparte, ya están haciendo, en verdad, ya están haciendo un partido de oposición en contra de Morena, pero finalmente, si oyeron a López Obrador, Gutiérrez Luna
reculó, sí, como que muchos no lo vemos bien porque el pueblo está sediento en verdad de justicia, ¿no? Y finalmente, pues es eso, ¿no? Yo creo que recapacitó y no le quedó de otra más que decir, pues dice mi mamá que siempre no, como tú bien dices. Pero es una cuestión de que López Obrador sí está dictando una agenda, pero no estoy seguro, y eso, en eso sí yo confío mucho en el presidente, no fue a decirle o no fue a darle una orden a él, o no va a darle una orden a ningún funcionario o a nadie de la Suprema Corte para que haga lo que tenga que hacer, ¿no? No sé si después le vaya a pasar factura esto al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque queda claro que no van a terminar tras las rejas, al menos no por hoy. Los consejeros y consejeras, como les llamo yo, Lorenzo y sus muchachos y muchachas, querida Carla Mote, pero no creo que sean muy agradecidos, que digamos, para tocarse el corazón en alguna situación que esté en el otro sentido, al revés, que la bondad mostrada en este caso sea pagada con bondad. ¿Cómo ves esta situación? Si hay algo con lo que no he estado, y siempre lo he dicho, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es con aquello de punto final y de perdón sí, olvido no. En este caso me suena muy así, muy conciliador el presidente, pero pues si se violaron o se presume que se violaron leyes electorales, hasta donde tope. Ojo, también estoy de acuerdo en que esto les estaba dando carnita para seguir en este golpeteo infinito a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, sobre todo, Carla Mote. Sí, totalmente, de verlos en este papel de víctimas, ¿no? Que han estado pues tratando de jugar. Incluso el último tuit de Lorenzo Córdoba pues habla del respeto irrestricto a las libertades. Y yo en todo este tema también me pregunto pues dónde queda la garantía fundamental que tienen que hacer los miembros que pertenecen al Instituto Nacional Electoral, que es un órgano autónomo que tiene un papel muy importante en la forma en la que en México se ha configurado nuestra democracia para hacer cumplir la Carta Magna, que es la cabeza de todas las leyes. Aquí lo que estamos observando con la actuación de los consejeros y del presidente en particular es que pues esta autonomía, esta neutralidad ha quedado en entredicho no únicamente en este episodio de la revocación de mandato, sino que es algo que venimos observando, pues yo diría prácticamente desde todo el proceso de la llamada transición democrática. Es decir, hay un continuo tanto en la forma en la que el presidente Andrés Manuel pues tiene esta actitud pues conciliadora, en donde no hay como una, digamos, noción revanchista o pues de atacar, digamos, de esta forma un órgano como este, que en este caso pues está dentro de las facultades de la presidencia de la Cámara de Diputados, pero también pues creo que estamos dejando de lado en todo este jaloneo la garantía que debemos tener las y los ciudadanos de que se hagan cumplir las normas que están ahí en la Constitución. Estamos hablando de un derecho constitucional, que es el que tenemos de decidir si queremos o no tener a pues quien está ejerciendo el poder ejecutivo en este segundo periodo, ¿no? Como ahora está garantizado en la Constitución. Y algo más, yo diría, incluso más profundo, que es la soberanía popular, que aquí me voy a poner un poquito historiadora, pero justamente esa es la base de nuestro sistema político, a diferencia de las monarquías, en donde el derecho le viene a los reyes a través de un halo divino, pues en el caso del liberalismo que se impone en México, la soberanía se deposita en el pueblo, y hasta ahora se están sentando las bases para tener garantizada la posibilidad de que podamos, a través de una democracia más directa, pues elegir, ¿no? En este caso, a través de
de una vía institucional y pacífica si se continúa o no en este periodo presidencial. Yo lo que aquí creo es que dentro de, bueno, todos los jaloneos, conflictos, dimes y diretes, manifestaciones, pues el pueblo mexicano es el que estaría perdiendo, y el que está perdiendo, digamos, con toda esta, pues muy deplorable participación del INE. Lo que sí creo y que es muy esclarecedor es que a través de este tipo de actitudes, pues observamos hacia dónde está su balanza, digamos, ya se pone de una forma muy nítida para la ciudadanía cuál es el papel de este órgano en el tipo de democracia que queremos a futuro, lo cual es importantísimo. Y bueno, sobre esta cuestión yo estoy totalmente de acuerdo con Horacio, se nota pues que hay un liderazgo, que es el liderazgo indiscutible del presidente Andrés Manuel, cuando minutos después de que en la mañanera pues él menciona, ¿no?, que no está de acuerdo con esta, llevarlo a términos judiciales, la participación o los votos de los consejeros del INE, pues el presidente de la Cámara de Diputados retira, ¿no?, esta facultad, retira esta opción. Y yo más bien creo que es una muestra más de la importancia que tienen las mañaneras en el ejercicio político, en la forma de gobernar del presidente, que no es nada más responder preguntas de la prensa. Se está dirigiendo a los funcionarios. Hay una dirección que es totalmente abierta. Digo, en otros momentos pues habría bastado con una llamadita para tirar línea y aquí estamos viendo con total transparencia y apertura cómo se están, digamos, dando esta toma de decisiones de los actores políticos, lo cual yo también creo que contribuye a que como ciudadanos, como ciudadanas, estemos como más al tanto y más enterados de todo lo que se mueve, ¿no?, alrededor de las decisiones políticas. Entonces, por lo pronto, pues es lo que podría comentar. Así es, pero para abonar a lo que acaba de comentar Carla Mote, ¿línea o no línea, mi querido Jorge Armando Rocha? Más allá de que la decisión es o era exclusiva de Sergio Gutiérrez Luna como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues creo que quedó clara la posición del presidente y se actuó en consecuencia. ¿Qué tanto sigue siendo eso línea? Pues, estimado Vicente, a mi parecer, Sergio Luna, diputados, él se enteró en la mañanera. Perdón, no sé si me sigo escuchando, espero que sí. Sí, te escuchamos, sí, te escuchamos. Te decía que, a mi parecer, Sergio Gutiérrez Luna se enteró en la mañanera que ya había retirado la denuncia, porque no sé si hubo un problema de comunicación o en efecto, pues fue una gran línea la que tiró el presidente. Ahora sí que le tiró una bola recta y bien cantada a Sergio Gutiérrez Luna, porque el presidente hay que ser cuidadosos con la expresión que utiliza. Él dice, ya la retiraron, ya retiró la denuncia, da por un hecho que la había retirado. Yo no sé si el presidente no estaba bien informado o lo hace a propósito para que sea un mecanismo directo de presión, pero de cualquier manera, a mi parecer, se enteró Sergio Gutiérrez Luna de que él ya había retirado la denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Que pues sí, obviamente yo creo que hay una línea, yo creo que hay una postura clara del presidente, porque también hay una vocación de López Obrador de decir no somos iguales. A mí me tocó la injusticia del desafuero. Todos ustedes, los que se quejan de que hay una injusticia y de que el poder se utiliza de forma arbitraria, gozaron, no solo ordenaron, sino gozaron cuando trataron de asfixiarme políticamente hablando. Pero también esto que planteas, Vicente, es muy importante, porque lo que sugieres, de alguna forma, es que el presidente les da respiro a los consejeros del INE, es decir, que los tenía acorralados. Pero creo que también, y eso es cierto, yo creo que como la política es la administración de los tiempos y hay que tener claras las secuencias y sobre todo hay que escoger muy bien las batallas. Creo que no era el momento porque para empezar en el 2022 se tiene que dar la consulta, ¿no?, de revocación o ratificación de mandato. Hay 6 gubernaturas en juego. Y hay otro proceso en paralelo que después de la reforma eléctrica tendrá que venir la reforma electoral. Yo creo que ya lo está viendo así el presidente, esperar a que derivado de la reforma electoral
salgan todos los consejeros actuales, incluso también una renovación total en el Tribunal Electoral. Yo creo que así lo va a plantear el presidente López Obrador, y en ese sentido, pues está claro que está escogiendo sus batallas, pero en medio de esto, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama están tirados al drama diciendo que hay autoritarismo, y les pregunto, ¿no fueron autoritarios cuando bajaron las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, de Raúl Morón en Michoacán? ¿No han sido autoritarios? Bueno, hay que recordar un episodio reciente que pinta de cuerpo entero al presidente del INE cuando el representante de Morena, Eurípides Flores, estaba exhibiendo los sueldos, esto en una sesión del Consejo General, exhibía los sueldos, lo que ganaban estos consejeros por encima de la Constitución y sus asesores, y pidió Lorenzo Córdoba a quienes manejan el sonido, a los técnicos, que le bajaran el volumen, que le quitaran la voz. Entonces, estos hombres se sienten amos y señores, dueños del INE y dueños de la democracia. Han sido profundamente autoritarios, pero en el mundo al revés, ahora se sienten acosados. Pero de cualquier manera, hay instrumentos de control en torno a los consejeros. Lo que pasa es que, pues estaban ahora sí que embravecidos, envalentonados. Todos los funcionarios públicos deben de rendir cuentas. Lo está poniendo el ejemplo el propio presidente López Obrador, porque la consulta de revocación o de ratificación de mandato es un mecanismo de control ciudadano que tenemos sobre nuestro máximo gobernante. Entonces, los consejeros y las consejeras se deben someter a mecanismos de control. Uno de ellos es, si violan la Constitución, pues puede venir una denuncia penal. También hay otro mecanismo que ese es independiente y los diputados lo pueden transitar, que es el del juicio político. Ahí está lo que dice el diputado Fernández Noroña, lo que ha dicho desde tiempo atrás, que es necesario, es indispensable un juicio político. Bueno, pues eso podrían ellos activarlo independientemente de la opinión del presidente López Obrador, pero insisto, yo creo que les da respiro el tabasqueño, porque también dicen no somos iguales, pero también les reprocha, les recuerda el pasado. Bueno, en el mundo al revés, Santiago Krill hoy en día está hablando del Estado de Derecho cuando él fue secretario de Gobernación y alentó el desafuero y también fue parte de ese Estado mexicano autoritario que le cerró el paso a un contendiente porque dijeron no llega López Obrador a la presidencia, y en el 2006 hay que reconocerlo, se salieron con la suya, con fraude y toda la cosa, pero lo lograron. Y Santiago Krill fue clave, y ahora en el mundo al revés quiere diálogo, quiere que no activen estos mecanismos que ellos utilizaron. Entonces son profundamente autoritarios, antidemocráticos. Es el mundo al revés, pero es parte de lo que estamos observando, estimados. Ya que estás mencionando esto, Jorge Armando Rocha, vamos a ver, escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador ponerle su llegue, políticamente hablando, a Santiago Krill, a quien le concedieron el diálogo en la Secretaría de Gobernación como lo pidió, pero no se le olvida al presidente el papel que ha jugado Santiago Krill, y lo más importante, que no se nos olvida a nosotros. Si lo decide el pueblo y el creador y la ciencia, me quedan 2 años y medio, un poquito más, de vida pública, y quiero aprovechar pues para transmitir algunas experiencias, ¿no? Pero hay una donde dice, sí, es sí, ¿verdad? El presidente de la Cámara de Diputados cometió un grave error al presentar ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra consejeros del INE, la cual no acompañamos. Pues sí, pero ellos hicieron lo mismo
Bueno, pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiendo a Santiago Krill. Exactamente. No Sí. se retractaron, querido Horacio Franco, para que en esta didáctica de las conferencias de prensa mañaneras, la gente entienda que estos que se rasgan las vestiduras hoy, en su momento, fueron los personajes que no han sido muy democráticos, que digamos, pues, Horacio Franco. Sí, sí, no, y totalmente de acuerdo. Mira, desde el púlpito de la mañanera, que de veras el presidente predica, el presidente enseña, el presidente hace conciencia social, hace conciencia histórica, hace conciencia económica, hace conciencia de todo tipo. Él está, en realidad está predicando una máxima que él practica, que es la no venganza, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, por eso es un político muy colmilludo, porque ataca por todos lados, no sabes con qué te va a salir. Ese es lo impresionante de Andrés Manuel López Obrador, es que nunca es predecible y nunca sabes qué se le va a ocurrir enseñar en ese momento para ver qué cordón jala para, para a los jóvenes, para hacer conciencia social, para poner en evidencia a alguno de estos personajes o para denostar a algún otro, etcétera. Y con razones, él nunca va a denostar así a priori o nada más porque se le ocurre. Andrés Manuel es un político demasiado listo, en verdad. Una de sus grandes cualidades es esa inteligencia que va saliendo poco a poco y que va saliendo así así a cachitos en cada mañanera, pero eso es sorprendente. Entonces, qué podemos decir? Obviamente la historia ya está juzgando, porque la historia, los procesos históricos hoy por hoy son mucho más rápidos que antes, ¿no? Los procesos históricos, gracias a la inmediatez de las redes sociales, a la inmediatez de las comunicaciones y aparte a la más grande mentalidad abiertamente crítica y política del pueblo mexicano, que gracias a la 4T en verdad se ha abierto de una forma inconmensurable, comparado con la apatía de antes de los sexenios anteriores, porque no nos quedaba otra más que apechugar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aceptábamos que vivíamos en una dictadura, obviamente, que hacían lo que se les pegaba la gana, que robaban y que no había manera de frenarlos ni detenerlos, por más que Gilberto Lozano aún en esas épocas estaba ya vociferando y ya echando el mismo veneno que le echa a López Obrador, se lo echó a Peña Nieto, se lo echaba a Calderón, no porque él es un ser muy venenoso, pero obviamente nosotros como pueblo no había ninguna manera, ninguna salida viable para manifestar nuestra opinión o para manifestarse de una forma en la que lo hacemos ya hoy por hoy en redes y que lo sabemos con esa inmediatez. Andrés Manuel sabe eso, Andrés Manuel sabe y maneja esto. Y la historia, como venía yo diciendo, los procesos históricos se están asimilando muchísimo más rápido, pero muchísimo más rápido que lo que se asimilaban antes. Lo vimos con Donald Trump, lo vimos con Stephen Bannon, por ejemplo, lo vemos a cada rato en la historia mundial con la dictadura de Myanmar, etcétera, etcétera. Lo estamos viendo, nos enteramos más rápido, los pueblos reaccionan más rápido, hay mucho más inmediatez y más hoy por hoy en el pueblo mexicano. Esa inmediatez ya juzgó, en realidad, ya juzgó a personajes de la historia reciente de este país. Ya, en verdad, ya no les queda otra más que dar patadas de ahogado como Vicente Fox, ¿no? Que cada que tuitea de repente, en verdad es lamentable los tweets de López Dóriga, los últimos tweets, ya sabemos quiénes, ya ni vale la pena, pero, o sea, la historia en verdad es implacable, la historia es implacable y es además, hoy por hoy es mucho más generosa con el pueblo mexicano porque estamos haciendo una mentalidad crítica gracias a esto. La cuestión es que esta parte de la población que estamos haciendo esta mentalidad crítica es incompatible a veces, o es muy visceralmente incompatible, y lo vemos también a diario en redes sociales, con la otra parte de la población que no quiere, la que no quiere ceder, la que no quiere perder privilegios, bla, bla, bla. O bueno, esos están perdidos y no tienen remedio y esos la historia ya los está consignando. Pero otra parte de la población que no tiene información, que no tiene este esquema completo de la información más que uno, que es el que manipulan todavía medios muy poderosos de comunicación, están en esa negación porque no tienen la información suficiente
y sí, digámoslo así, por no tener la información, por no tener todas las cartas sobre la mesa, no tienen un panorama realmente periscópico de todo lo que está pasando en el país, porque no entienden la figura de la importancia de la figura de las redes sociales y de todo lo que se informa en noticieros como este. Entonces, al no tener eso, se hace incompatible y se hace realmente una lucha entre familias, una lucha entre colegas, una lucha entre amigos, unas guerras en realidad, que los que estamos conscientes de todo lo que está pasando históricamente hablando en esta transformación del país, pues la tenemos que hacer todos, ¿no? Entonces Andrés Manuel es lo que hace finalmente en cada una de estas conferencias de prensa. Lo que hace es jalar hilos para que vayamos haciendo memoria histórica, para que vayamos haciendo conciencia. Pero la historia ya los juzgó. O sea, ya están nadando de muertito todos aquellos, ¿no? Estos consejeros que están, en verdad, ya no tiene caso. En verdad, no, sí, encarcelarlos, los veríamos encarcelados con mucho gusto, sí, pero obviamente Andrés Manuel saca esto del desafuero para que hagan memoria histórica, pero para que vean que en realidad no es igual, no, él no tiene una sed de venganza tan irracional y tan estúpida como la que tuvo Fox, y lo lograron, como bien decía Jorge Armando, lograron quitarle la presidencia, lograron atrasar esto. Pues hoy por hoy, qué bueno que está como presidente, y lo único que tenemos que hacer los ciudadanos ahora, en este momento, es en verdad escuchar, tratar de ser críticos con lo que no nos gusta, tratar de ser, evidentemente sí, obviamente muy racionales, y no hacer no estar de acuerdo con todo lo que dice, o todo lo que hace el gobierno, porque obviamente hay partes del engranaje que no siguen sin funcionar, como el fiscal, por ejemplo, a mí en lo personal, o como lo que está pasando en las decisiones, en las pequeñas heridas que está dejando la decisión en Morena, como todas estas rivalidades entre Claudio Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, etcétera, etcétera, donde pues finalmente quién sabe qué bajo la manga se vaya a sacar el presidente. Pero todo esto es un momento histórico muy interesante, donde lo que tenemos que hacer como ciudadanos es informarnos bien, tratar de lograr un pensamiento crítico y ver que Andrés Manuel López Obrador de veras no da paso sin guarache. Carla Mote, que no se nos olvide que Santiago Krill era el secretario de Gobernación cuando se persiguió desde el poder máximo de este país al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, y dice el presidente, pues a mí no me defendió Santiago Krill. Hoy Santiago Krill se rasga las vestiduras y precisamente se sienta como oposición con el secretario de Gobernación pidiendo no persecución política. De ese tamaño la hipocresía pues de personajes de la oposición como Santiago Krill. Sí, yo creo que demuestra el talante antidemocrático de estos personajes, pues que se valieron de las instituciones para desmantelar al Estado y hacer negocios, ¿no? Entre ellos, pues, Santiago Krill. Y justamente él lo menciona Andrés Manuel cuando dice que, pues, en alusión a estos tweets, él, pues, en ese año, en el 2004, con el cargo de la Secretaría de Gobernación, pues no metió las manos en este proceso en el que mediante esta vía jurídica pues pretendían desaforarlo, y que pues paradójicamente para la oposición mexicana es uno de los procesos que llevó a la figura de Andrés Manuel López Obrador pues a tener una proyección a nivel nacional y digamos a colocarse como una de las figuras tan fuertes de la izquierda en México frente a la elección del 2006, una elección que por cierto también, pues el desafuero, el proceso que no concluyó del desafuero, fue la antesala de lo que después ocurrió, que fue un fraude electoral a todas luces que hasta la fecha pues se sigue denunciando, y que no va únicamente por el tema del despliegue, ¿no? Del día de la elección, sino también con los procesos previos en donde hubo, lo recordamos muy bien, intromisión de los órganos empresariales en los periodos de campaña, en donde en aquel momento el entonces Instituto Federal Electoral pues estaba calladito, dejando pasar pues estos ríos de dinero de manos privadas para influir en la elección que ocurrió desde la campaña del 2000, en la del 2006 de forma mucho más
fuerte con este consejo empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial, y que pues lo vimos en el 2012, todavía con esta manipulación mediática en donde ya el protagonista de, digamos, esta manipulación durante la campaña fue Televisa. Ha habido, después de estos ejercicios electorales en donde se ubican, digamos, fallas en los procesos, estos procesos de reformas, pues que han llevado a tener cada vez más candados, pero pues observamos, aún así, a pesar, digamos, de todo este marco jurídico tan abigarrado, complejo, en donde, por cierto, también, pues somos una de las democracias más caras del mundo, estos canales o vías, como los acuerdos, ¿no?, que van tomando los consejeros electorales para, en este caso, frenar un proceso de democracia participativa. El traer a la memoria de lo que hace Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, pues yo lo pienso así, solamente un personaje con esta trayectoria, pues puede hacerlo cuando él mismo, pues lo sabemos, fue en su carrera política la víctima principal de estas decisiones antidemocráticas de un órgano que fue cooptado por, aquí lo dice él, barra de abogados, pero que pertenecían a estas corporaciones de derecha, en donde pues su objetivo principal era hacer negocios con el dinero público. Por eso yo creo que, y coincido totalmente nuevamente con Horacio Franco, pues se trata de traer a la memoria estos episodios de la historia reciente, efectivamente de que las nuevas generaciones no lo olviden, que lo tengan muy presente, porque lo que está sucediendo ahora con el INE es un continuo de una participación que ha sido gestora de los procesos electivos, pero no así para digamos, contribuir a una efectiva democracia, que es justo lo que se busca con reformas como la que ocurrió en el 2009 con la incorporación de la revocación de mandato en la Constitución, y lo que se pretende hacer, bueno, ya con el ejercicio de consulta popular y ahora con el ejercicio de consulta de revocación de mandato. Entonces estamos ante un momento muy importante porque a futuro se plantea una democracia distinta, más participativa, con mayor involucramiento de la sociedad. Entonces, un momento histórico interesantísimo que tiene que verse con esta larga trayectoria y pues jalar el hilo de Santiago Krill, por eso resulta tan interesante. Así es, Jorge Armando, tal vez queda nuevamente exhibido en la mañanera quién tiene autoridad moral y quién no, con este caso. Así es, estimado Vicente, porque imagínate que el presidente López Obrador le respondiera con la misma moneda a Santiago Krill y le dijera: diputado, pues asuma su responsabilidad como hombrecito, porque así le dijo el entonces secretario de Gobernación Santiago Krill al jefe de gobierno López Obrador, que asumiera la acusación respecto a una supuesta violación a la ley que derivó en el desafuero, que asumiera ese caso como hombrecito. Así le dijo el secretario de Gobernación. Imagínense que hoy el presidente le respondiera con la misma moneda. Y ahí tenemos las imágenes de Krill yendo a entregar una carta diciendo: hay que dialogar. ¿Sobre qué quieren dialogar? Han dicho que no a todo en esta administración. Los panistas, sobre todo, no enterraron, según ellos, con la discusión del presupuesto, porque como los legisladores de Morena no les dejaron meter las manos al pastel, porque querían ahí cuando menos llevarse algo, ¿no? Dijeron: el merengue o lo que sea, pero denos del presupuesto. Y como no les dejaron, los panistas dijeron: está enterrada la reforma eléctrica, no se les va a apoyar. Bueno, yo creo que no está enterrada, pero ¿de qué quieren dialogar en ese sentido? Claro que se voltearon las cosas y ahora el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dice que hay un asunto autoritario. Dice: frente a las pulsiones autoritarias que amenazan a la democracia, la defensa de las libertades y valores que la sustentan por parte de la sociedad, académicos, periodistas, formadores de opinión, asociaciones, organizaciones, es fundamental. Bueno, yo pensé en un momento dado que Lorenzo Córdoba se estaba refiriendo a lo que sucede en Jalisco con el gobernador Enrique Alfaro, porque ahí sí hay autoritarismo, ahí sí tenemos a un gobernador que en lugar de rendir cuentas
ante una información periodística, porque Alfaro pudo haber refutado, así como le hace López Obrador en la mañanera, exhibe a Reforma, el Universal dice esto no es cierto, esto es falso, y en su caso, pues exhiben también la información oficial para contradecir. En el caso de Alfaro, se fue a una denuncia por daño moral, pero él pudo haber, por ejemplo, transparentado la información. El Oye, gobierno de Jorge Jalisco le Armando, puede preguntar al Jorge, gobierno de Estados Unidos si hay una investigación o no. Estimado Vicente, adelante. Jorge Armando, imagínate que López Obrador tomara los caminos de Enrique Alfaro. Ya hubiera demandado a Aguilar Camín por pendejearlo. Ya hubiera demandado, no, es que imagínate, a Cuadri por llamarlo autócrata, a Julen Rementería por llamarlo dictador, oye, en este país, el mundo al revés, no hay periodistas de esos que están señalando a López Obrador constantemente como un peligro para la libertad de expresión, lo están señalando constantemente por intransigente, por autoritario, no están señalando a Enrique Alfaro, pero yo no he visto todavía un López Obrador que denuncie, que presente una demanda contra alguno de estos que han sido exhibidos en la mañanera por sus mentiras. De López Dóriga para abajo, Jorge Armando. Así es, y vaya que lo han difamado y lo han injuriado, y en efecto, tienes toda la razón, Vicente. López Obrador no ha tomado ese camino, y habría elementos en ese sentido. Si emulara a Alfaro, como dices, ya sería una lista cuando menos de 200 periodistas, pero López Obrador no es autoritario, digan lo que digan, porque claro que esto lo utilizan como propaganda, ¿no? Ya son etiquetas que le ponen. Populista, demagogo, mesías tropical, lo dijo Krause. Bueno, recientemente Vargas Llosa asegura que nos equivocamos los mexicanos. Gracias, Vargas Llosa. Tiene el ego del tamaño del planeta, este hombre, que además define qué es lo que debemos hacer en otro país. Vargas Llosa, que es el padre, digamos, ideológico de varios de ellos, es Krause, pero digamos más internacional, tiene un poco más de alcance porque es Nobel de Literatura. Y claro, la expresión del conservadurismo siempre la han tratado de poner esta etiqueta de una forma injusta, porque un autoritario no pregunta, no indaga, actúa. Un autoritario, un ejemplo muy claro es Díaz Ordaz. Él decía, reprímelos, y si hay sangre, y se acabó. Un autoritario era Felipe Calderón, que ahí están los datos, ¿no? Cómo lo ha exhibido López Obrador. Ahí no había heridos. ¿Por qué no había heridos? Porque los remataban. O sea, la orden era tirar a matar. Y en ese sentido, pues sí, estamos observando este empeño propagandístico de la derecha de tratar de decir que estamos ante un presidente que no es demócrata, pero a ver, está emanado de un proceso legal, democrático, contundente y goza de la aprobación mayoritaria. ¿Qué más democrático que eso quieren? Y además, insisto, no actúa con la misma moneda, porque quienes sí son muy autoritarios son de quienes venimos huyendo, y no nos chupamos el dedo, estimado Vicente. Precisamente para la última ronda, para cerrar, me regreso contigo, Jorge Armando Rocha. Escribes un tuit, estoy siempre al pendiente de lo que escribes, tanto tú como Carla, como Horacio. Dice, Vargas Llosa dice que los mexicanos votamos mal en 2018. Un hombre con el ego del tamaño del mundo, con la arrogancia de señalar qué debe suceder en otro país. Por cierto, él nunca le atina al ganador y no le va a atinar mientras sus amigos tengan dinero, pero no apoyo popular. Y para acabarla de cajetear, pide monumento para Ernesto Zedillo. Si esa es la visión de los conservadores en México, por favor que Claudio X traiga a Vargas Llosa. Esta es como la 10ª ocasión que lo pido para que ya podamos pronosticar el 2024, Jorge Armando. Así es, estimado Vicente. Yo creo que hasta Ernesto Zedillo debe ser el primer sorprendido con esa declaración. Va a decir, no me ayudes, Vargas Llosa, si yo ni siquiera soy tema en México. ¿Cómo que me pones ahí para que me critiquen? Pues en efecto no tiene nada de demócrata, porque Vargas Llosa
y si hay que ponerle un monumento porque es el padre de la democracia. Ahora resulta que hay que gritar en el 15, 16 de septiembre, viva Hidalgo, viva Morelos, viva Zedillo, por favor. No tiene nada que ver esto. No conocen la historia de México, Vargas Llosa, y lo que sí es que, a ver, yo creo que el presidente López Obrador hasta le invitaría un desayuno a Zedillo, hasta unos tamales de chipilín ahí en Palacio Nacional, si Zedillo se pone a cojinarle a la deuda del Fobaproa, porque si algo nos dejó es una deuda que hoy se traduce en $1 billón, que la seguimos pagando y la seguirán pagando las generaciones venideras, y mejor que Zedillo, con todo lo que ha ganado, con todo lo que ha hecho, pues que le apoquine a esa deuda del Fobaproa, y ahí sí, no monumento, pero yo creo que se alcanza desayuno en Palacio Nacional, en unos tamales de chipilín, estimados. Pues ojalá que el desayuno no vaya a ser con la vajilla buena, mi querida Carla Mota. ¿Qué piensas de esto? Ay, qué risa. Pues sí, recuerdo justo estas críticas al desayuno del presidente Andrés Manuel con Carlos Slim, hablando de la vajilla, ¿no? Y se vuelve un tema que si la vajilla era la más elegante y que si eso era uno de estos arrebatos de los opulencia palaciega. Son ridículos, o sea, todo este tipo de críticas que son tan superficiales y que si traía el iPhone, justamente ayer en la mañanera, pues en algún momento el mismo Andrés Manuel dice, pues tómame por favor mi iPhone 24, ¿no? Y todos botados de risa, porque bueno, es que en realidad hay una ridiculez y una confusión entre lo que implica un gobierno austero, que no únicamente esta austeridad pues tiene que ver con el ejercicio del primer mandatario en su vida cotidiana, sino con una forma de administración pública que está basada en un republicanismo histórico que viene pues desde la época de Juárez. Entonces, pues reiterar continuamente que el poder de servir al pueblo es una alta responsabilidad y no algo que sirve para enriquecerse individualmente, es la esencia de esto que pues se ha tenido a bien implementar como la austeridad republicana. No significa que no pueda tener un iPhone o que no pueda comer en una vajilla que seguramente pertenece al mobiliario del Palacio Nacional, que es un patrimonio de las y los mexicanos, no es un patrimonio individual. Entonces, pues son cosas muy ridículas de las que escuchamos todo el tiempo, pero como siempre, pues apelando justamente a este vacío de contenidos de la oposición mexicana, que pues perdida en su abismo ideológico, pues termina haciendo el ridículo con cosas como esta. Y si criticamos a López Dóriga por lo superfluo, lo banal de su comentario, Vargas Llosa no está muy lejano. Ya lo escuchábamos con Jorge Armando. Carla, ¿qué onda? O sea, los mexicanos sí sabemos quién fue Zedillo, que lo que significó Zedillo, como para pedirle un monumento. Y aparte, esa soberbia, ese clasismo de tratarnos, perdón por lo que voy a decir, Carla, tú eres muy propia, pero tratarnos como pendejos, ¿no? Pobres mexicanos votaron mal. Mira, votaron por este autócrata cuando Zedillo les abrió la puerta a lo desconocido. Dice que no conocíamos la democracia y que gracias a Zedillo nos volvimos locos con Vicente Fox y luego Calderón y luego Peña Nieto, y ahí vamos de mensos otra vez a caer, a resbalarnos. Esa soberbia de decir, yo soy el dueño de la verdad, ¿no? Y actúa así con un montón de sus declaraciones. Vargas Llosa, pues un connotado escritor del cual pues no se le puede regatear que sabe escribir y lo hace muy bien, pero que en sus opiniones políticas lo hemos visto en francos ridículos, recientemente incluso lamentando el triunfo de Boric en Chile, y pues que sabemos, ¿no? Su orientación es así, hacia el autoritarismo, hacia la ultraderecha global, y que pues él con una mano en la cintura habla de la política de todos los países y pues siempre con esta orientación hacia la derecha,
que yo creo que cuando Vargas Llosa abre la boca, pues es como para los políticos esperando que no hable de ellos porque casi que les echa la maldición, ¿no? Ninguna de sus apuestas políticas ha triunfado. Ha sido un agorero de las derrotas, ¿no? Y pues además sabemos, ¿no? Cuál es su orientación política, pareciera ser una voz anclada en el siglo pasado, pero que bueno, por la importancia de su obra literaria continúa teniendo reflectores y eso sí, un público en la ultraderecha global, que eso sí hay que decirlo, repetirlo y estar constantemente pensándolo en México. La ultraderecha es un fenómeno global que se manifiesta en todos los países, incluido el nuestro, y que debemos de tener eso, mucho cuidado con pues lo que se viene en esta ola. Afortunadamente Latinoamérica pues lo vemos, está como en un segundo repunte de sus izquierdas y afortunadamente México pues resulta ser uno de sus liderazgos más importantes en estos tiempos. Entonces, pues seguir hablando Vargas Llosa y seguiremos seguramente muy divertidas con todo lo que nos viene a decir. Así es, cerramos con tu reflexión, con tus opiniones, con tus comentarios, Horacio Franco. Miren, el hecho de ser un intelectual o de ser un artista o de ser un creador de cualquier tipo, ¿no? Nosotros los artistas nos abstraemos al hacer el arte, estamos trabajando canales de percepción sensibles del cerebro, que no necesariamente, fíjense qué curioso, ¿no? Que no necesariamente te hacen un mejor ser humano o te hacen una gente más sensible socialmente, más sensible políticamente, más sensible emocionalmente. Sí te hacen un ser sensible dependiendo también el entorno en el que te desarrolles, dependiendo también el entorno en el que te muevas. Y todos los seres humanos finalmente, seamos o no artistas intelectuales, periodistas, políticos o lo que sea, somos resultado de un entorno en el que crecimos, de una educación que mamamos desde niños, de una escuela, de unos padres que nos formaron, de todo el entorno pues, que vivimos. Entonces, ahí en ese entorno que Vargas Llosa se crea, que lo hace finalmente por su gran talento y sus dotes naturales de escritor, lo que está hablando Carla, que estoy muy de acuerdo con ella, es de sus grandes dotes naturales como escritor, que después obviamente fueron decayendo también, porque en un momento dado toda esa creatividad, esa magia que suelen tener los escritores o los artistas que tenemos, nos dicen que tenemos los artistas, ¿no? Evidentemente que sí es crear, recrear o crear un momento estético, una reflexión estética, un momento o una novela o un cuadro o lo que sea, para mejorar un entorno, para sensibilizar, para abrir canales de percepciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no te hacen en realidad en la vida práctica, en la vida pragmática, no te hacen más inteligente muchas veces, ¿no? Por muy talentoso que seas y muy inteligente como escritor para plasmar una idea o para plasmar en un cuadro, puede que sea para que en la vida real, para que en la vida práctica, y eso pasa mucho con los músicos y los conozco perfecto, seamos todos o muchos de los músicos somos pragmáticamente en la vida ya, en la vida utilitaria real, en las cosas, en muchos de los detalles, seamos a veces muy irreflexivos y muy burdos, ¿no? O los músicos, por ejemplo, ¿cómo ustedes ven que muchos de los grandes colegas de la música, amigos míos, son pésimos para bailar, por ejemplo, ¿no? O pésimos para, algunos cocinan muy bien, algunos no, algunos tienen una cuestión de la cuestión visual. Como estamos concentrados en los sonidos, tenemos la cuestión visual, la cuestión de la organización visual arquitectónica a veces muy poco desarrollada, y eso lo digo con conocimiento de causa porque doy clases desde hace casi ya más de 40 años. Entonces, ahí, evidentemente, en Vargas Llosa se cristaliza o se demuestra con creces eso, que por muy buen escritor que hayas sido y por muy el Nobel que lo hayas ganado, si es que se lo ganó honestamente, yo creo que sí, por la calidad de sus obras principales o las primarias, ¿no? Pero eso no le garantiza ser una persona políticamente madura o realmente, ya lo digo aquí, oyéndolo hablar últimamente, oyendo esta sarta de sandeces tan
pueriles que decía sobre lo del monumento a Zedillo y sobre que Zedillo fue un gran presidente. O sea, es que en verdad, o sea, aparte de no tener conciencia histórica, aparte de no saber ni de lo que habla, aparte de deber ser un convenenciero, de veras mala persona, oyendo la conversación que tuvo con el candidato de la ultraderecha, ¿no? O con la ultraderecha en Chile, cómo los apoyó, o cómo ha apoyado a las derechas este señor. Pues no es buena persona, no es una persona buena, ni es una persona preparada políticamente hablando, ni es una persona que valga la pena como ser humano. Pues vale la pena como escritor, nada más. Es como, no sé, ha habido tantos directores de orquesta, tantos compositores que en verdad, o sea, son geniales, pero si los tratas como seres humanos, dices, híjole, es que en verdad no sé si sea por lo retraídos o no sé si sea por lo... Pero en verdad todas esas inteligencias que tendría que tener un escritor, como lo pudo haber tenido Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? Como lo pudo haber tenido políticamente Octavio Paz o el mismo Carlos Fuentes, que también fueron beneficiarios de un sistema total y absolutamente pues, como el que conocemos, ¿no? Pero tenían un poco más inteligencia y un poco más sentido común, se cuidaban más de decir estupideces de las que dice Vargas Llosa. O sea, aparte de que, digo, no quiero ser tajante en esto, pero yo creo que también ya está chochando, ya a su edad ya en verdad no se da cuenta de la realidad, no tiene sentido común. Cuando oyes hablar de un presidente que le hizo tanto daño a México como Ernesto Zedillo, de verdad con lo del Fobaproa, de verdad con tantas matanzas, con tantas cosas oscuras que hizo, ¿no? No puedes, o sea, no puedes decir eso, no tienes inteligencia ni sensibilidad para decir eso. Estás verdaderamente ya en el debraye de la locura, totalmente. Querido Horacio Franco, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, para que te apoye? ¿Cómo no? Yo estoy en Twitter como Horacio Franco, en Facebook como Horacio Franco Flautista, también en Instagram, y mañana les invito a que lean estas reflexiones que hice sobre, le dedico el artículo a dos personajes que admiro mucho, primero a Solalinde y luego a Andrés Manuel López Obrador, sobre esto que dijo Solalinde, sobre cómo celebro yo las fiestas de fin de año, que no celebro nada, pero primero hago una introducción diciendo por qué no celebro los fines de año, ni las navidades, ni mi cumpleaños, ni nada, y luego paso a explicar esto que pienso de esta santidad que, bueno, a mucha gente le suena muy fuerte, que es, bueno, gente como tú tiene una santidad y ahora con tus barbas de Cricri que me encantaron, pues las tienes más esa santidad porque Cricri ha sido para mí el mejor compositor que ha dado este país, en verdad el más grande compositor que ha dado México es Cricri. Y entonces ahora que te pareces a Cricri, pues eres más santo. No, pero todos tenemos esa santidad y todos tenemos eso diabólico, los seres humanos, somos duales, pues, ¿no? En fin, pues los invito a leer ese artículo mañana en El Soberano y muchas gracias por la invitación y pues un muy buen año 2022 para todos. Que sea bendecido para todos, lo que signifique bendecido. No quiero entrar en la polémica de santidad ni de bendiciones, pero que lleguen muchas en tu camino, mi querido Horacio Franco. Carla Mote, gracias. ¿En dónde te apoyan a ti, por favor? Pues les invito a seguirme en Twitter, estoy como @CarlaMote con doble T. También quincenalmente escribo en El Soberano y bueno, no me voy a perder mañana el texto de Horacio Franco y pues también les invito a leer el periódico feminista La Regeneración. Claro que sí. Yo, Vicente Gabilondo Serrano, te agradezco, mi querido Jorge Armando Rocha, por habernos acompañado en esta mesa de diálogo. Querido Jorge, ¿en dónde te apoyan, por favor? Un placer, muchas gracias. Un abrazo a todos otra vez. En Twitter como @Rocha Periodista, y estamos en comunicación permanente. También en mi canal de YouTube, Jorge Armando Rocha Periodista. Y mi estimado Horacio, yo sé que no festeja, pero tampoco es el Grinch de la Navidad como Felipe Calderón, que andaba muy molesto con López Obrador, diciendo que es una serpiente y no sé qué tanta cosa. Y nada más para cerrar, la buena noticia, ¿no, estimados? Que ya la COFEPRIS aprobó el uso de emergencia de la vacuna cubana, Abdalá. Ya nada más falta que Aguilar Camín dé el visto bueno. Estoy esperando que Aguilar Camín diga, va para adelante, ¿eh? O Lili Telles. Pues así está la cosa.
Bueno, Abrazo, gracias. te mando un abrazo, Jorge Armando. Gracias, Carla. Un abrazo. Gracias. Un abrazo querido a todos, Horacio. gracias. Un honor estar con Gracias, ellos también. igual. ¡Feliz Gracias año! por todo. ¿Quién Igual. es ese que anda ahí? Buenas noches, gracias. Cuídense.